Hoy vamos a hablar de medicina interna y razonamiento clínico. El razonamiento clínico es indispensable en cualquier especialidad que ustedes decidan agarrar. Inclusive nosotros necesitamos buenos médicos generales. Así que si ustedes deciden ser médicos generales, el razonamiento clínico también va a ser base. Así que esto, independientemente de cualquier rama que sea la que más les guste, es indispensable para que se puedan desarrollar como un buen profesional. Entonces, como en esta ocasión le vamos a hablar específicamente de la relación entre medicina interna y el razonamiento clínico, empecemos recordando qué es medicina interna. Entonces, muchas veces me preguntan, ¿cuál es la diferencia entre medicina interna y medicina general? ¿O qué hace un internista que no hacen las otras especialidades? Medicina interna es una especialidad integral. Es una especialidad médica que se va a encargar no solo del diagnóstico de los pacientes y de las diferentes enfermedades que pueden tener, sino de darle un tratamiento no quirúrgico, de darle seguimiento y sobre todo de la prevención. Entonces, como ven, medicina interna va a ser una especialidad que va a abordar al paciente como un todo. No solamente vemos la queja que trae en esa visita este paciente, sino también todas las posibles enfermedades que pueden estar involucradas, todos los posibles medicamentos que pueden estar involucrados en el desarrollo de una u otra condición. Y nos apoyamos con nuestros colegas, los subespecialistas, porque hay veces que nosotros necesitamos referir a los pacientes a estas subespecialidades para que le den entonces un abordaje más especializado. Pero en primera mano, pues nosotros estamos en capacidad de atenderlos a todos de manera integral y si así lo requiere, entonces referirlos. Vemos que desde el siglo XVIII hasta lo que es inicios del siglo XIX solo habían dos ramas. Los médicos o eran de la rama quirúrgica, que eran aquellos que operaban, y aquellos que pues no operaban eran llamados médicos o clínicos. En ese entonces, obviamente, no había tantos laboratorios como ahora, no había tantas herramientas diagnósticas, no había CAT, no había ninguna de estas herramientas. Así que lo que prevalía en ese momento eran los signos, síntomas y el examen físico. El ojo y el juicio clínico eran la base de los médicos en ese entonces. Y eso debe ser la base que debemos recuperar, sobre todo los internistas, porque muchas veces solamente con el examen físico y la historia clínica, como creo que en muchas de sus clases le han dicho, tenemos hasta el 70% de nuestro posible diagnóstico. Y es que si hacemos un adecuado abordaje desde que vemos a este paciente, podemos entonces dirigir a los laboratorios que son necesarios para él y también para los estudios de imágenes que son necesarios. Porque no solamente es mandar laboratorios y mandar estudios de imagen como para pescar alguna enfermedad, sino es ya con un plan trazado. Entonces vemos que ya a finales del siglo XIX, entonces surge la necesidad de explicar el origen de las enfermedades. Y aquí es donde empiezan a surgir lo que son las ciencias biológicas y los experimentos con seres humanos, en busca de nuevos tratamientos para estos pacientes. Algunos momentos importantes dentro de la historia van a ser 1906, que es cuando medicina interna llega por primera vez a este continente y llega a Norteamérica. En 1908, cuando se publica la primera revista de medicina interna. En 1936, cuando se instaura lo que es el Examen Nacional de Certificación de Especialidades Médicas. Y en 1991, que es cuando se menciona por primera vez el concepto de medicina basada en evidencia. Y esto ocurrió en una revista de lo que es el ACP, en el ACP Journal Club, donde se instauró este término por primera vez. O sea que vemos el término de medicina basada en evidencia no tiene mucho tiempo, si acaso unos escasos 30 años, donde este término ha venido a surgir y donde ha hecho todo un cambio en el paradigma de la medicina. ¿Y por qué les hablo tanto de medicina basada en evidencia? Porque no puede existir razonamiento clínico si no tenemos medicina basada en pruebas. Una está casada con la otra. No puedo tener medicina basada en evidencia sin razonamiento clínico y viceversa. O sea que ellos son, para los conceptos son lo mismo. Solamente les voy a decir algunas cosas
que competen con la parte de ustedes como estudiantes, uno de los grandes internistas que tiene la historia, que es el Sir William Osler, internista y que además era patólogo, fue el que fundó el primer hospital universitario. Entonces, gracias a él es que todos nosotros en algún momento hemos tenido las llamadas rotaciones. Él, cuando fundó este primer hospital universitario, lo hizo con la idea de que los estudiantes o los médicos que fueran en ese entonces a formarse, a tener una especialidad, ellos se centraran exclusivamente en lo que eran los pacientes y los estudios. Es por esto que él fundó este hospital, para que las personas, los médicos que iban a estudiar, se quedaran a dormir en estos hospitales y pudieran concentrarse exclusivamente en estos pacientes. No se aceptaban personas que estuvieran casadas, personas que estuvieran familias, porque el objetivo era que 100% de su concentración fueran los estudios. Así que vemos cómo eso ha ido evolucionando. Imagínense que ahora les dijeran que el que está casado o el que tiene familia, pues no puede entrar a una residencia médica o pues no puede practicar. Entonces, eso sería algo que pues no se ajusta a nuestra realidad. Así que eso ha ido evolucionando, pero para que sepamos cómo desde el inicio, cómo empezaron estas rotaciones. Él cambió el currículum académico e introdujo el concepto de médico interno y también de residente. Y siempre para él estableció que el paciente es la piedra angular del médico, que son conceptos que todavía hoy en día deben utilizarse. También introdujo la historia clínica. Gracias a él es que nosotros empezamos desde que estamos en propedéutica, en séptimo semestre, inspección, palpación, ocultación y percusión. Bueno, ese orden él lo estableció Sir William Osler desde ese entonces. Y vamos a ver que él también humanizó la medicina. Él decía que los médicos buenos tratan enfermedades y los médicos excelentes tratan a los pacientes que tienen estas enfermedades. Y que esto es un concepto que hoy por hoy debemos nosotros todavía, independientemente de lo que queramos hacer, especializarnos o no, esta debe ser nuestro pilar. Tienen que siempre recordar que ese paciente, esa persona que está en esa cama, no quiere estar ahí. Nadie va al hospital a pasar el tiempo o porque simplemente no tiene nada que hacer. Los pacientes se sienten mal. Los pacientes que ustedes van a ver desde estudiantes tienen una dolencia. Así que a ustedes les corresponde ser ese apoyo y buscar la forma de poder ayudarlos en esta dolencia. Entonces acá otros aportes que hizo William Osler, pues algunos de los grandes aportes que ha hecho, como ven aquí el signo de Osler, también lo que es la enfermedad de Osler-Lehmann-Sachs, entre otras. Entonces ya para ver la parte de la medicina basada en evidencia, que como les mencioné es el pilar del razonamiento clínico, todo inicia buscando la información, la mejor información posible. Entonces, luego que yo tengo esta mejor información o la información de mayor calidad, yo voy a unir esto con mi experiencia clínica y con las preferencias y los valores del paciente. Igual este diagrama o estos conceptos lo vamos a ir desarrollando uno por uno a través de la charla. Las fases del razonamiento clínico surgen de una pregunta. Siempre el razonamiento inicia preguntándome cuál es el mejor manejo para este paciente. ¿Cuál es el mejor medicamento que puedo darle para que él mejore? ¿Cuál es el mejor ejemplo? ¿Cuál es el mejor anticoagulante que le puedo dar para este tromboembolismo pulmonar? ¿O cuál es el mejor abordaje quirúrgico que voy a hacer para este paciente que pues necesito hacerle esta colecistectomía? ¿Voy a hacerle un abordaje abierto o voy a hacerle un abordaje por la laparoscopía? ¿Cuál es las mejores técnicas que puedo utilizar, el mejor laboratorio que puedo utilizar para llegar a un diagnóstico? Siempre inicia con una pregunta. Entonces, cuando ustedes estén en sus rotaciones, háganse preguntas, porque preguntarse no está mal. Entonces, ustedes se hacen una pregunta, este paciente tiene esta patología, ¿por qué le están haciendo esto? ¿Por qué le hicieron una tomografía de tórax y no una radiografía? Estaba el médico
o el clínico que hizo este abordaje estaba en lo correcto. Luego que hacen la pregunta, necesitan buscar la información. Y la búsqueda de información se va a hacer siempre en todos estos servidores que están autorizados para buscar esta información. No toda la información que está en Internet es válida. Luego vamos a hacer el análisis de esta información y vamos a aplicarla en los pacientes que tenemos. Y por último, hacemos una evaluación, una retroalimentación para ver si las fases del razonamiento clínico fueron aplicadas. Entonces, para desarrollar cada uno de estos puntos, iniciamos con la pregunta. Entonces, hay veces que no es tan fácil al inicio, sobre todo cuando estamos empezando, hacerse una pregunta sobre cuál es el abordaje que le están haciendo al paciente o los medicamentos, porque damos por hecho que todo lo que está haciendo el clínico es correcto. Entonces, para ayudarnos en esto, tenemos lo que son las preguntas PICO. Las preguntas PICO, que aquí como vemos en su acrónimo, la P, que viene siendo la población que está siendo estudiada, la I, la intervención que se está haciendo, la C es la comparación que voy a hacer de esta intervención y la O de los outcomes o los resultados que voy a obtener luego de, entonces, de los pasos anteriores. Y les traigo como ejemplo esto, adultos sanos con uso o no de aspirina para disminuir eventos cardiovasculares. Durante mucho tiempo se utilizó la aspirina creyendo que era la panacea y que iba a disminuir eventos cardiovasculares. Entonces, si yo lo hago utilizando mi pregunta PICO, la población donde se va a hacer este estudio, donde yo me hago la pregunta, es adultos sanos. La intervención es utilizar aspirina. En este caso, la comparación es con el placebo, pero también la comparación puede ser un medicamento nuevo que yo voy a probar versus el que se utiliza normalmente. Y o van a ser los outcomes o los resultados que en este momento yo lo que quiero ver es reducción de eventos cerebrovasculares o cardiovasculares. Entonces así vamos desarrollando nuestra pregunta PICO, que cuando inclusive estemos viendo la parte de la lectura crítica de artículos, siempre deben, cuando están leyendo, ver que el autor los lleva a que ustedes mismos se hagan la pregunta PICO. Probablemente no se las pongan con este acrónimo, pero en el abstract ellos les dan la población, les dan la intervención, con quién van a comparar esta intervención y cuáles son los outcomes que van a buscar en el estudio. Y todo esto lo ven en el abstract. Entonces, obviamente, revisión de la lectura crítica o la revisión de artículos, eso ya sería inclusive un tema aparte totalmente porque hay que saber muchas cosas de eso, pero para que sepan que esto ya está establecido en los abstracts de todo buen artículo. La búsqueda de la información. En la búsqueda de la información, como les mencioné, no toda la información que está en Internet es de calidad. No podemos basarnos exclusivamente en la experiencia, porque si decimos que lo único que importa es la experiencia, entonces aquellos médicos que son jóvenes, por ejemplo, vamos a tomarme a mí misma de ejemplo, entonces yo no le voy a dar un abordaje adecuado a mis pacientes porque yo no tengo tanta experiencia como otros de mis colegas. Entonces no nos podemos basar exclusivamente en la experiencia. Para eso están todas estas series de guías, de guidelines, que nos van a ayudar a que el manejo sea unificado, para que aquel que tiene 40 años de experiencia pueda manejar el paciente de igual forma que aquel tiene 15 años de experiencia o aquel que tiene 10 años de experiencia o aquel que tiene 2 meses de experiencia, para que todos los pacientes tengan beneficio de un tratamiento que sea uniforme. Aquí también en la búsqueda de la información es importante saber los tipos de estudios. No todos los estudios tienen igual peso. No toda la información que viene de los estudios es relevante. Entonces es importante ver los autores, ver las revistas, ver el nivel y el grado de evidencia, que esto también es parte de lo que es revisión crítica de la literatura. Entonces, para buscar la información tenemos múltiples buscadores. Aquí les pongo solamente algunos. Tenemos el Choosing Wisely, que les va a permitir ver cuál estudio diagnóstico o cuál examen de laboratorio realmente está indicado o no
para realizarla a un paciente. No solamente por los costos, porque todos los laboratorios, todos los estudios que ustedes le manden a hacer a un paciente cuesta. Todos nosotros pagamos seguro, nada más por tener en cuenta el seguro social, pero también los hospitales privados. Ustedes usan una motita de algodón, eso le va a venir en la cuenta. Entonces hay que saber qué necesita realmente este paciente. ¿Los resultados de este laboratorio van a cambiar mi manejo? Si yo lo someto al paciente a esta radiación, ¿va a ser un cambio en el pronóstico, en el manejo o en el tratamiento? Entonces hay un gran volumen de información disponible y por eso nosotros debemos aprender a seleccionar qué información es relevante y cuál no. Así todos los pacientes se van a beneficiar de tener la mejor información. Aquí hay otras instituciones, como es la biblioteca de Cochrane, inclusive lo que es el Cochrane Library Plus, que es el único que tiene información en español. Si nada más ponen Cochrane Library, le va a dar información solamente en inglés, pero si le agregan la palabra plus, les va a dar información en español. Tenemos la BMJ, tenemos las diferentes revistas que pueden en un momento dado ayudarlos a buscar una información con evidencia. Tenemos el Task Force que los va a ayudar también y todas estas herramientas, la mayoría de ellas son gratuitas y las pueden utilizar para darle a su paciente un abordaje holístico, un abordaje completo. Aquí les pongo algunas direcciones que pueden utilizar. Ya tenemos el Dynamed, tenemos el Evidence Plus, evidencia, toda esta información basada en evidencia que pueden consultar cuando tienen una duda en lo que es las fases del razonamiento clínico. Hay algunas de estas que son gratuitas, otras sí son pagando, pero por ejemplo, con el ACP, pues tienen acceso a lo que es el Dynamed, tienen acceso a lo que es el Annals of Internal Medicine, así que eso les da la oportunidad pues de tener algunas herramientas que los pueden entonces ayudar con eso. Luego ver el nivel de evidencia y el grado de recomendación. El nivel de evidencia, como aquí les muestro en esta imagen, son diferentes niveles. Desde el 1A, que va a encontrarse metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados, hasta el último nivel de evidencia, que van a ser documentos u opiniones de expertos. Y asimismo el grado de recomendación que tiene la evidencia que estamos viendo. Esto es importante porque, como les mencioné, no todo lo que sale publicado tiene igual relevancia ni es de igual calidad para aplicar en mi paciente. Entonces, yo tengo que aplicar en él la mejor evidencia posible. Si la mejor evidencia posible tiene un grado de recomendación B o es un nivel de evidencia 2A, pues esa es la que debo aplicar en el paciente. Esto es prácticamente lo mismo que les he mencionado con los grados de recomendación. La interpretación de los resultados. Con la interpretación de los resultados, esto es otro mundo también aparte, tiene mucho que ver con la revisión crítica de la literatura. Aquí en la revisión o el análisis de los resultados, yo voy a ver específicamente el artículo que estoy leyendo, el título de este documento, el año en que fue publicado, la revista. También voy a usar parámetros que me van a servir para ver si esta revista tiene un buen índice H o lo que es un factor de impacto, que nosotros consultamos con estos diferentes índices para saber qué tan bueno puede ser la publicación que tiene esta revista. Y también muchos autores. Hay veces que tenemos temas específicos donde hay autores que han sobresalido en el tema y ya nosotros sabemos que son autores que tienen una gran experticia en este tema, así que nosotros acostumbramos a leer estas informaciones que ellos nos ofrecen. Por ejemplo, tenemos esta. Esta es una publicación del New England Journal of Medicine. Esto fue en julio, 20 de julio de 1989, que este era el reporte sobre aspirina en lo que era la salud cardiovascular. En este entonces se realizó sobre physicians o sobre médicos que eran adultos sanos. Entonces les traigo porque este fue un artículo pivote
que sale en el libro 50 artículos que todo internista debe conocer, porque si bien es cierto, muchas guías se han basado en estos artículos pivotes, algunas de las informaciones han podido cambiar a través del tiempo. Entonces aquí vemos, tenemos ya el título de la revista, tenemos el título del artículo, el año donde fue publicado y también entonces en el abstract podemos ver el desarrollo de lo que es la pregunta pico y también la parte de los autores. También, como les mencioné, hay otras cosas que podemos ver en los artículos, como es el índice H, el factor de impacto. El factor de impacto realmente es el que más utilizamos para ver la calidad de la información publicada en estos artículos. Por ejemplo, aquí les traigo el factor de impacto, que es las citaciones a los artículos publicados en una revista durante los últimos 2 años, que se va a dividir entre el número citables en el mismo periodo. Entonces, en este ejemplo de la revista Nature, vemos que tiene un factor de impacto de 28. Esto fue ya hace bastantes años. El factor de impacto de la revista Nature ha aumentando de manera exponencial. Vemos que en este año, para 1996, en 1994 tenía alrededor de artículos publicados 28.245, para 1995 24.951 y la sumatoria de estos 2 años 53.196. La cantidad de artículos publicados en estos 2 años de 1872 y entonces para hacer este factor impacto hacemos esta división de la cantidad de citas que recibió durante estos 2 años, que como les dije, la cantidad de citas que habían recibido de 53.196 entre la cantidad de artículos publicados en la revista y les da entonces el factor de impacto. Esto es para que sepan que es una fórmula matemática, pero hoy en día no necesitamos hacer estas fórmulas matemáticas para saber el factor de impacto de las revistas. Si ustedes ponen en internet, en Google académico, ponen una revista y ponen al lado factor de impacto, de una vez le va a salir el factor de impacto de la revista que están solicitando. De igual forma, aquí les traigo 3 herramientas que pueden utilizar para ver lo que es el factor impacto de diferentes revistas. Tenemos el JCR, que es el Journal Citation Reports, que es una herramienta que es gratuita, solo necesitan colocar su correo y ahí al suscribirse con su correo electrónico pueden entonces ver tanto el factor de impacto como también otros índices bibliométricos para las diferentes revistas. También tenemos el Simago Journal and Country Rank, que también es de acceso gratuito, donde también pueden ver no solamente el factor de impacto, sino también el índice H y otros. Y el Parrish o el POP, que ustedes los colocan directamente en Google Académico y ellos le calculan directamente el impacto de los artículos que ustedes están buscando en cierta revista. Entonces, en la diapositiva anterior solo era para que supieran de dónde sale, que ustedes mismos lo podrían calcular, que es una fórmula matemática, pero las herramientas de hoy en día nos hacen el trabajo mucho más fácil, que no necesitamos ni siquiera hacer estas fórmulas. Aquí les traigo, por ejemplo, hoy por hoy, lo que es el New England Journal of Medicine. Les puse en Google Académico, en lo que es el Parrish, escribí New England Journal of Medicine y de una vez vemos que me sale el factor de impacto. Vemos que el factor de impacto es de 74.6 y que a través de los años ha ido aumentando con un 5.7%. A la izquierda podemos ver que hay otras métricas para esta revista. Vemos que tenemos el índice de citaciones, también lo que es el índice H. También vemos el índice, qué tantas publicaciones o qué tanto es la aceptación de esta revista para los autores. Eso les sirve sobre todo a aquellos que quieren someter a una revista, pues muchas veces se fijan en qué tanto esta revista acepta autores. Y también nos ofrece estas gráficas donde podemos ver qué tanto ha sido la colaboración de esta revista, tanto internacional como por documentos citados. Y aquí yo nada más puse el New England Journal of Medicine como un ejemplo. Ustedes pueden poner en el buscador cualquier revista que están investigando para ver qué tanto han colaborado de manera internacional y las diferentes métricas
que tienen esta revista para ver si realmente la información que está publicando es de relevancia. Y aquí les traigo para el 2020 el factor de impacto de revistas de medicina, que es el tema en específico que yo les traigo, medicina interna sobre todo, y vemos que estas son las 10 revistas con mejor factor impacto para el 2020, y vemos que la número 10 es el Annals of Internal Medicine, que como ya les mencioné, por estar o ser miembros del ACP, pues el ACP les da la opción de poder tener acceso a esta revista de manera gratuita. Entonces vemos todas las demás revistas que pues tienen información de calidad. Para poder hacer también el análisis de la información que me ofrece esta revista, es importante tener en cuenta el índice, lo que es el índice de verosimilitud o el LR. Aquí les traigo esta tabla de Fragan, que básicamente son estas 3 columnas. En esta primera columna, espero que puedan estar viendo el puntero, en esta primera columna es mi probabilidad pretest. Esto va a ser dependiendo de la prevalencia de la enfermedad. En la columna del medio traigo lo que es el LR o el cociente de probabilidad, y en esta columna que está a la derecha es la probabilidad post-test. Cuando yo tengo un paciente, yo siempre tengo que tener, dependiendo de las características clínicas, el cuadro clínico, el examen físico y la prevalencia de la enfermedad, yo tengo una probabilidad pretest. Entonces, yo tengo que mi probabilidad pretest es de 40%, por ejemplo. Y yo con los hallazgos físicos o exámenes de laboratorio o estudios de imagen, yo voy a ver si mi probabilidad va a aumentar o mi probabilidad va a disminuir, dependiendo si los LR son positivos o negativos. Los LR positivos y los LR positivos me hacen que sea más probable o menos probable la condición o la enfermedad que tiene este paciente. O sea que los LR negativos también son de ayuda. Y así entonces, si yo trazo una línea desde mi probabilidad pretest y dependiendo de los LR, que estos LR se los puede dar tanto en internet, en PubMed, les pueden dar las referencias de los LR de diferentes datos clínicos al examen físico o de laboratorio o de estudios de imagen, o también en diferentes libros, como es el libro McGee, que es el libro de Evidence-Based Medicine, que también les tiene bastantes LRs para diferentes patologías. Entonces, así vemos en la raya roja, tomando como ejemplo que mi probabilidad pretest era 40%, y yo le hice, encontré en el examen físico o en los exámenes de laboratorio o de imágenes que tiene un LR positivo, aquí más o menos de 20-30%, entonces vemos cómo la línea sube y mi probabilidad post-test va a ser arriba del 90%. Yo inicié con una probabilidad pretest de 40, con todos mis hallazgos, con un LR alto positivo, veo que mi probabilidad post-test pues es, y la probabilidad de tener esa condición es más alta. Ahora vemos la línea verde. Si mi probabilidad era de 40%, el mismo ejemplo, de tener una patología, y los datos al examen físico o de laboratorio o inclusive estudios de imagen tienen un LR negativo, porque los LR negativos también me ayudan, porque me pueden ayudar a descartar lo que es una patología, vemos que entonces mi probabilidad de tener esta entonces va a disminuir. Y así yo puedo tener una idea de qué tan probable es tener una u otra condición, y así saber a qué otros estudios puedo entonces someter al paciente, o inclusive cuál va a ser mi línea de abordaje o mi línea de tratamiento. Todo esto tratando de que los pacientes reciban la mejor información posible, los mejores tratamientos, buscando siempre calidad de atención a los pacientes. Entonces, como les mencioné, los LR positivos son importantes. Un LR arriba de 5 es un LR que es un buen LR. Un LR arriba de 10 un LR excelente. Y también los LR negativos me ayudan porque me ayudan a descartar la condición. Un LR menor de 0.1 es excelente y me ayuda entonces a determinar lo que va a ser el abordaje de esta patología y de este paciente per se.
Entonces, con esta parte traigo un ejemplo. Masculino de 73 años, es fumador activo, con un índice paquete año de 30 paquetes por año. Acude al cuarto de urgencias por disnea que ha ido aumentando progresivamente. Le realizan una tomografía de tórax y se ve un nódulo de 17 milímetros, contornos mal definidos, especulado en el lóbulo superior derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, con esta patología, con estos datos clínicos del paciente, con esta historia clínica, con estos antecedentes, con estos hallazgos en la tomografía, probablemente ustedes pueden pensar, y con este nódulo que tiene características, pueden hacerle pensar que pues estamos ante un paciente que puede tener un nódulo con características malignas y que podemos estar ante un paciente con un cáncer de pulmón. Entonces, fijándonos en este mismo ejemplo, el paciente tiene un cuadro clínico sugestivo. Vemos que para cáncer de pulmón, la edad de 70 a 79 años tiene un LR positivo de 1.6. El hecho que el paciente tenga un IPA, aquí era mayor de 40, tiene un LR positivo de 1.2. Un nódulo que mida más de 17 milímetros tiene un LR de 2.3 y que el nódulo tenga contornos mal definidos, un LR de más de 3.7. Entonces vemos que desglosando el ejemplo que les di, tengo muchas cosas al examen físico, al examen también de estudios de imagen que me hacen pensar que puede ser una patología de un cáncer de pulmón o una patología maligna. Entonces vemos aquí en mi tabla de Fragan, vemos que la probabilidad, teniendo de ejemplo que era 40%, y la sumatoria pues de mis LRs me da más o menos un LR de 15%, un LR 15 positivo, lo que me sube la probabilidad diagnóstica a una probabilidad post-test de un 90%. Entonces, así, cuando cada vez que tenemos un paciente en el hospital, con los datos, la clínica, los antecedentes, los hallazgos que voy teniendo, tanto en el examen físico, de laboratorio y de imágenes, yo me voy apoyando a una u otra patología o inclusive voy descartando que pueda ser esta patología. Aquí les traigo también para lo que es el análisis de resultados, algunos artículos que me parecen que les pueden servir, ser útiles, que les pueden explicar más sobre lo que es el análisis. Porque el análisis no solamente es los LRs, los análisis también me importa mucho lo que son las gráficas, lo que son los forest plot, lo que son las tablas de caja. Así que estos artículos que les he traído explican de manera sintetizada cómo interpretar estas gráficas, cómo interpretar un resultado, cómo interpretar los valores predictivos positivos, valores predictivos negativos, sensibilidad, especificidad, porque todos esos son conceptos que yo debo aplicar en la parte del análisis de los datos. Y también les traigo otra herramienta que es gratuita. Los anteriores que les mostré eran artículos que puedan utilizar y descargar para alimentar más la parte del análisis de información, pero también tenemos esta herramienta de la Universidad de Oxford, que es un centro para medicina basada en evidencia, y vemos que esta sección tiene herramientas para medicina basada en evidencia. Toda esta sección es de medicina basada en la evidencia que ha hecho la Universidad de Oxford. Ellos publican semanalmente artículos para ayudar a los clínicos a la toma de decisiones. Vemos aquí que utilizan, por ejemplo, vemos aquí el primer hallazgo que tienen o el primer artículo que tienen sobre cómo utilizar lo que es la pregunta PICO para formularse una pregunta, que esto es para sobre todo los clínicos que estamos empezando, cómo hacerte una pregunta de investigación o una pregunta para el abordaje y razonamiento clínico, como qué sí quiere decir el número a tratar. También hay otros que hablan sobre el valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, y todas estas herramientas pues son gratuitas, tienen videos, también tienen artículos que pueden entonces ustedes ver para entonces usar la mejor información posible.
Luego, en las fases del razonamiento clínico está la aplicación. Y es que yo puedo haber hecho todo lo anterior. Me hice una pregunta, busqué la mejor información posible, analicé la información que tenía, pero luego tengo que ver si esto es aplicable en mi paciente. Si las comorbilidades de mi paciente, si los medicamentos que toma mi paciente o inclusive las preferencias que tiene son aplicables para lo que yo quiero o para el abordaje que yo quiero ofrecerle. Y es que no todos somos iguales. Ya de por sí la edad es un factor importante, la raza, las características epidemiológicas. No es igual tratar a un niño que tratar a un adulto. Vamos a ver que hay enfermedades que tienen prevalencia en pacientes de raza negra, otros en pacientes de raza blanca. No es igual tratar a un anciano, inclusive dentro de los ancianos, no es igual tratar a este anciano que les pongo en la imagen que está haciendo ejercicio, que se ve que es un anciano que pues tiene un envejecimiento satisfactorio, un envejecimiento que ha sido pues bueno, a un anciano que está enfermo, un anciano que está en la unidad de cuidados intensivos, o inclusive alguien que ya me haya dicho que él no quiere este abordaje terapéutico. Y siempre se debe respetar la decisión de los pacientes. Si un paciente, uno le explica toda la condición, le explica los diferentes manejos que podemos hacer con él, lo que me ofrece la literatura, la mejor evidencia que tengo para tratarlo, y él no se quiere someter a este tratamiento, o simplemente no es aplicable porque está muy débil, está frágil, no se puede utilizar en él, pues él tiene todo el derecho tanto de saberlo como de decidir de usar una u otra opción. Y a nosotros nos corresponde respetar la decisión de ellos, siempre guiándolos, sin juzgar la decisión que pueden tomar. Y ya para terminar, entonces, la base del acto médico. El razonamiento clínico es medicina basada en evidencia. Yo tengo un problema clínico, un paciente que acude al cuarto de urgencias con una dolencia, y yo voy a usar el razonamiento clínico con todas estas fases o con todos estos tips que les he dado sobre el razonamiento para poder tomar decisiones que beneficien al paciente, que reduzcan costos para el hospital, porque es muy importante tratar de garantizar que todos los pacientes puedan tener suministros o que pueda ofrecerle a ellos una atención de calidad para poder resolver sus problemas. Entonces yo tengo que llevar de la mano a este paciente para poder decirle, estas son las opciones que tenemos, qué es lo que quieres hacer. Y poder entonces, ya con evidencia, poder entonces abordarlo, y no solamente porque es lo que siempre se hace. Tenemos que cambiar ese paradigma de que es lo que siempre se hace por es lo que la evidencia nos dice. Entonces siempre la evidencia va de la mano, tanto de experiencia como de ver todo lo que el paciente también, inclusive lo que el paciente decide también hacer junto con el médico. Para terminar, el resumen de cómo practicamos esta medicina, este nuevo paradigma de medicina, que es me hago una pregunta, busco la mejor evidencia de calidad disponible, qué es lo que puedo hacer por él, evalúo esta evidencia, hago el análisis de esta información, veo el impacto de las revistas, los autores, cuándo fue publicado, la validez, aplico esta información a mi paciente y escucho lo que él quiere también y evalúo los resultados. El evaluar los resultados es de suma importancia y es la retroalimentación. Cada vez que tenemos un caso clínico en el hospital que resolvemos, no solamente es jactarnos de que lo resolvimos, o no solamente es decir que bueno, hicimos esto o aquello o falleció. Inclusive los desenlaces que pues no son tan felices, que son tristes, que son desenlaces que llevan a la muerte, nos pueden llevar a la reflexión y la retroalimentación. Cuando tenemos un paciente y logramos llegar a un diagnóstico, también hay que hacer retroalimentación. Hice el abordaje como lo debía haber hecho, le hice los estudios de imágenes en el orden que debía haber hecho,
y así más o menos yo puedo saber para cuando yo tenga un paciente con características parecidas, entonces poder practicar más fácilmente y de manera más rápida todas estas fases de razonamiento clínico y de medicina basada en evidencia, que al final realmente es practicar. Es practicar, es practicar y practicar. Y desde que ustedes son estudiantes pueden ir practicando medicina basada en evidencia, que realmente debe ser la piedra angular de su práctica clínica. Muchas gracias a todos. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, chicos, si tienen alguna pregunta para la doctora, pueden hacérselo. Mientras tanto, todos les queremos dar las gracias por esta excelente docencia, doctora. Es un tema sumamente importante para todos nosotros, tanto ahora que somos estudiantes, durante el internado y durante toda nuestra vida profesional. Nos dio excelentes datos, tips sobre medicina basada en la evidencia y de cómo tratar a los pacientes y cómo hacerlo mejor para el paciente realmente. Si alguien tiene Claro. alguna pregunta, puede hacérsela ya. Sí, básicamente es eso, que desde ya lo vayan practicando. Bueno, creo que ha quedado todo bastante claro porque no hay preguntas. De todos modos, si ustedes quieren volver a revisar la docencia, está grabada y poder ver nuevamente todos los datos que nos dio la doctora Beatriz. Muchas gracias, doctora, en nombre de todo el Consejo de Estudiantes, De por nada, esta excelente docencia. de nada. Gracias a ustedes por invitarme.